Bendiciones. Bueno, voy a compartir una pequeña enseñanza y voy a hablar de la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es cuando tu mente y tu cuerpo se apagan por un tiempo y todo se siente pesado, gris y sin sentido. Cuando entras en depresión, comenzás a sentirte cansado, sin fuerza. Todo lo ves mal, no le encontrás sentido a nada, perdés la fe, perdés la esperanza. El cuerpo lo resiente. ¿Por qué? Porque el hombre es tripartito. El hombre es un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo físico. Y cuando sufre uno, se resiente en todo lo demás. La Biblia nos habla de grandes personajes que enfrentaron momentos de profunda tristeza y depresión, pero lo superaron con fe. Algunos de ellos son Elías, Jeremías, Jonás, Pablo, Job, Noemí y Jesús. Elías deseó la muerte, pero Dios lo restauró. Jeremías se lamentó amargamente, pero encontró consuelo en la esperanza en Dios. Noemí sufrió pérdidas, pero vio renovación gracias a Ruth. Jonás huyó y se aisló, pero fue rescatado. Pablo enfrentó prisiones y dificultades, pero mantuvo su fe firme. Incluso Jesús en Getsemaní experimentó angustia, pero la superó, convirtiéndose en nuestro mayor ejemplo de superación. Elías era un profeta de mucha fe y de valentía. Cuando él oraba sucedían milagros, pero después de una gran victoria en el Monte Carmelo, Elías perdió su fuerza. Cayó en depresión porque tuvo un gran enfrentamiento con el rey Acab y Jezabel, quienes buscaban su muerte por predicar la verdad de Dios. Tras derrotar a los profetas de Baal, Elías se sintió solo y desanimado, llegando a desear la muerte. Durante su depresión, Elías tuvo un encuentro especial con Dios. Dios lo restauró y le dio ánimo para continuar. Dios también quiere hablar contigo durante la depresión. No estás solo, Jesús está contigo. Tal como le sucedió a Elías, tú también puedes volver a tener victoria. Jeremías sufrió mucho durante su ministerio. Vio terribles desgracias y fue perseguido por hablar la verdad de Dios. Jeremías llegó a sentirse muy triste y a desear no haber nacido. ¿Cuántas veces te sentiste como Elías? ¿Te sentiste desanimado? ¿Te sentiste angustiado? ¿Te sentiste solo? Y hasta deseaste la muerte. ¿Cuántas veces te sentiste como Jeremías? También triste, deseando no haber nacido. Jeremías cayó en depresión. ¿Por qué? Porque tuvo que lidiar con el dolor del rechazo y la soledad. Quizás estés lidiando en este tiempo con el rechazo, con la soledad, con el abandono, con la pérdida de alguien, pero debes mantener tu fe, como lo hizo Elías, como lo hizo Jeremías, pues muchos ignoraron su advertencia. A pesar de su profunda tristeza, él continuó orando y buscando la presencia de Dios. Él no se quedó en su dolor, él no se quedó en esa depresión. Él mantuvo su fe a pesar de lo que él estaba pasando. Siguió buscando la presencia de Dios, siguió orando y eso lo mantuvo firme, lo volvió a levantar, recordando que la fe trae consuelo y renueva la esperanza. Aun cuando los problemas parecen no tener fin, tiene la promesa de la salvación. La esperanza en Dios te da fuerza para continuar. Tenemos esperanza. El apóstol Pablo pasó por momentos de depresión durante su ministerio, especialmente cuando enfrentó prisiones y persecuciones. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, él expresa que estaba tan angustiado que llegó a perder la esperanza de seguir viviendo. La dificultad y las amenazas constantes a su vida lo hicieron sentirse solo y desamparado. ¿Cuántas veces te sentiste como Pablo? También, angustiado. Perdiste la esperanza de seguir viviendo. Sufriste prisiones, persecuciones, humillación. Pero sin embargo, él siguió confiando en Dios. Se mantuvo en su fe, creyendo en que Dios lo iba a sacar de ese lugar. Por eso en ese momento de depresión, ese momento de tristeza, de angustia, de soledad, debes recordar las promesas de Dios y que Él es fiel para sacarte de ese lugar, que no estás solo. Estos apóstoles, profetas, padecieron la soledad,
padecieron el rechazo, el abandono, las pérdidas. Sin embargo, ellos siempre se mantuvieron firmes en su fe, y su fe fue la que los sacó adelante. Sin embargo, Pablo encontró fuerza en su fe en Cristo Jesús, recordó las promesas de Dios y la importancia de confiar en Él, incluso en las horas más difíciles que él padeció. También aprendió a valorar la compañía y el apoyo de los hermanos en la fe, quienes los animaron en su camino. La superación de Pablo nos enseña que incluso en los momentos de desánimo podemos encontrar consuelo en Dios y en la comunión con los hermanos de fe. Por eso es necesario que nos rodeemos de gente de fe, de hermanos y hermanas que estén orando por nosotros, porque la oración del justo tiene poder, para no sentirnos solos, acompañados en los momentos que estemos pasando difíciles. Job cayó en depresión después de perder todo lo que tenía. Sus hijos, su salud, sus riquezas. Enfrentó un dolor inmenso y se sintió completamente desolado, al punto de desear no haber nacido. Job 3:11 dice: mejor hubiera nacido muerto, así nadie me habría abrazado, ni me habría amamantado, y ahora estaría descansando en paz. Y en otra versión de la Biblia dice: ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Qué depresión profunda sintió Job. Él había perdido todo, perdió su riqueza, perdió sus hijos, inclusive su salud fue tocada. Pero sin embargo él se mantuvo en la fe, a pesar de lo que él estaba sintiendo, porque él no estaba enojado con Dios, ni dejó de creer en Dios, sino que él expresaba su dolor, que es necesario expresar nuestro dolor, no callarnos, hablarlo, para que podamos ser ayudados por nuestros hermanos de la fe, por nuestro Señor. Aún con todo su sufrimiento, Job no abandonó su fe en Dios. Sí expresó su angustia, pero también clamó por respuesta. Expresemos nuestra angustia, pero también clamemos como Job por respuesta, buscando entender lo que estaba ocurriendo. La superación de Job vino de su persistencia en mantener la fe, incluso cuando todo parecía perdido. Dios restauró su vida, dándole más de lo que tenía. Job es un ejemplo para nosotros, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, la fe y la perseverancia pueden ayudarnos a encontrar esperanza y renovación. Job 42:12 dice: el Señor bendijo los últimos días de Job, más que los primeros, y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Este versículo resalta cómo Dios restauró la vida de Job, trayendo bendiciones, renovación, después de tiempos difíciles de sufrimiento y de angustia. Por eso debemos mantener nuestra fe, creer y confiar en que Dios nos va a sacar de ese proceso, de ese dolor, de esa angustia, de esa depresión. Noemí cayó en depresión porque perdió a su esposo y a sus hijos. Noemí era una mujer que perdió también seres queridos. Perdió a sus hijos, perdió a su esposo. Con esa tragedia perdió la alegría de vivir e intentó aislarse de la poca familia que le quedaba, sintiéndose abandonada por Dios. Y sí, ¿cómo no iba a sentirse así? Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, no tenía a nadie, perdió todo también Noemí. Inclusive perdió perdió la confianza en que Dios estaba con ella. Se sintió abandonada por Dios, pero no era así. A veces no es lo que sentimos, a veces no es lo que parece. Tenemos que aferrarnos en lo que creemos, no en lo que sentimos, no en lo que vemos. Pero Dios no abandonó a Noemí. Por medio de su nuera Ruth, Dios restauró su alegría. La amistad leal de Ruth transformó la vida de Noemí. En la depresión no debes aislarte. Dios pone familia y amigos en tu camino para ayudarte. Un amigo o hermano en Cristo puede ser un instrumento de Dios para restauración. A veces Dios manda ayuda. Pone un hermano en la fe, pone un amigo, un familiar, alguien para ayudarte a salir de esa depresión. Depende de vos querés salir de ese lugar.
Seguís viviendo en esa desolación, en esa depresión, esa tristeza, en esa angustia, deseando morir, deseando no haber nacido, deseando no respirar, o aferrarte a tu fe, aferrarte a Dios, a Jesús y a personas que vienen a querer ayudarte, porque van a venir gente a ayudarte, pero depende de vos salir de ese lugar. O seguís ahí o tomá la fe, la palabra de Dios, la oración. Empezá a confiar en Dios, porque solo eso te va a sacar, eso va a restaurar tu corazón. Los médicos te van a tratar y van a controlar esa depresión, pero Jesús te va a sanar y te va a restaurar.